Hola a todos. La clase del día de hoy es osteoartritis. Es un tema relativamente sencillo, pero exige mucho diagnóstico diferencial y práctica clínica. Como bien ya saben, bueno, los contenidos que vamos a tener va a ser introducción, la epidemiología, los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento, basándonos en los principios de medicina interna de Harrison, la edición 19, el UpToDate y uno que otro estudio que están citados al pie de página. Comenzamos. Osteoartrosis se define como el grupo de condiciones que a través de una vía patológica común, que es la inflamación, conducen a una pérdida progresiva del cartílago articular y, posterior a esta, los cambios reactivos en los tejidos articulares. Va a ser el resultado de una asociación de múltiples factores, dentro de los que destacan los genéticos, las fuerzas mecánicas, procesos celulares y bioquímicos que conducen a la pérdida del cartílago. En los últimos años se ha hecho un gran avance en los mecanismos fisiopatológicos que determinan el daño articular y, lógicamente, con esto, el manejo de la misma. Este es un esquema, un dibujo donde comparamos en el lado izquierdo lo que es una articulación normal y en el lado derecho la que tiene osteoartrosis. El componente de la articulación es el hueso subcondral, que viene a ser el cartílago, el margen articular, la cápsula articular y el espacio sinovial, que es este claro. Cuando vemos la diferencia que existe con una articulación con osteoartrosis, vamos a ver en primer lugar que hay irregularidad en cuanto al remodelamiento del hueso subcondral. Se pierde esta anatomía curvilínea que ven aquí con disminución del espacio que pueda dar hacia el espacio articular propiamente dicho. Estas pequeñas erosiones, perdón, no son erosiones, estas pequeñas sobresalientes son secundarias a múltiples traumas y procesos inflamatorios que van a ir a la remodelación del hueso. ¿Por qué remodelación? Si vemos de este lado, del lado izquierdo, cómo es la arquitectura normal del hueso, en el lado derecho ya vemos los fitos o los osteofitos, que es la característica de la enfermedad. La cápsula como tal va a estar engrosada, con lo cual se va a limitar mucho más la extensión y los movimientos de la misma. El cartílago va a sufrir ciertos tipos de degradación y con disminución del volumen, con la consiguiente inflamación de la cápsula sinovial con distorsión de la misma. Estos son los osteofitos, que por el constante roce que tiene con las estructuras blandas puede inflamarlas. ¿Sí? Bueno, en epidemiología se han hecho distintas revisiones. En realidad, se dice que 9 de cada 10 adultos a la larga va a tener osteoartrosis en distintos grados. En Estados Unidos, según el estudio de Nanes del 92, se ha determinado que 21 millones de personas van a tener osteoartrosis. 21 millones de personas representan el 10% de la población en general. Bueno, menos del 10%, como el 8% de la población en general, pero cuando ya nos vamos al adulto mayor por encima de los 65 años, se representa casi el 85%. Es una causa de pérdida de días de trabajo, jubilación temprana y, lógicamente, de los costos que tienen los manejos en los seguros. Es la segunda causa de ausentismo laboral en Gran Bretaña y la causa más común para el reemplazo articular tanto de rodilla y cadera. Es más frecuente en mujeres posmenopáusicas por el aspecto antiinflamatorio que tienen estas, y relativamente se va a incrementar con la edad a partir de los 45 años. Cuando vemos en la prevalencia radiológica en rodillas, vemos que en menores de 45 años tan solo llega al 2%, pero después de los 75 años alcanza al 80%, de los cuales no es que todos van a manifestar los datos clínicos, sino tan solo un 50%, porque a eso se llama armonización. Los pacientes, al perder progresivamente la funcionalidad articular, van armonizando y van sintiéndolo como aspectos normales. Los factores de riesgo que se identifican son estos 7 que tenemos en
en la pantalla. En primer lugar, la edad, que hemos visto, 80% de los casos de cambios radiológicos en mayores de 75 años. El género, las mujeres a dos mujeres por cada un varón. La obesidad, sobre todo en rodillas, por el incremento del impacto, donde también encajan los ejercicios de alto impacto sobre las articulaciones que descansan. Es decir, por ejemplo, los atletas van a tener mayor riesgo en las rodillas y en la cadera. Los traumatismos o eventos quirúrgicos que van a disminuir el espacio articular por inanición. La debilidad muscular, esta en realidad es un déficit en cuanto a la propiocepción. El paciente siente que tiene menos movilidad, por lo tanto no moviliza de forma adecuada el grupo muscular, lo cual va a hacer que la articulación pierda la elasticidad. Y algunos factores genéticos, sobre todo en la osteoartrosis en manos, que se asocian un 50%. Si vemos en esta gráfica, en este estudio del 1995, vemos la incidencia por cada 100.000 habitantes de osteoartrosis según edad y según género. Según edad, donde vemos que comienza a elevarse la incidencia es a partir de los 50 años, teniendo un pico máximo entre los 70 y los 79 años para todos los grupos, sobre todo ¿cuáles? Los de la rodilla en la mujer, la rodilla en el hombre, luego vienen las articulaciones de la cadera y finalmente las de la mano. Bueno, en cuanto a los deportes, de alto impacto como ser jugadores de fútbol, béisbol, los pesas, se considera que tiene un riesgo incrementado. El ejercicio muscular anaeróbico, es decir, el fisicoculturismo, no se relaciona con osteoartrosis en rodillas, más al contrario, disminuye el riesgo de esta en las rodillas, lo cual se dice que es una estrategia para prevenir la inhabilidad en lo que son las actividades de la vida diaria. Los síntomas, las manifestaciones clínicas, va a ser el dolor articular que se exacerba por la actividad, como por ejemplo en los mecánicos. En las fases más avanzadas el dolor se presenta con menos actividad o llegando a tener un reposo. Y el dolor es causado directamente por daño al cartílago. El cartílago es avascular y aneural, pero lo que rodea al cartílago, todo el tejido aledaño, eso sí es provisto de inervación e irrigación. La rigidez matutina tiende a ser menor a 30 minutos, diagnóstico diferencial de artritis reumatoide, que este es mayor a los 30 minutos y va mejorando con el día, a diferencia de la osteoartrosis que no mejora durante el día y que durante el día, en periodos de inactividad, también se acentúa la rigidez, a diferencia de la artritis reumatoide. El compromiso articular, por lo general, es pausiarticular o poliarticular, donde incluye dedos, rodillas, caderas y columna dorsal, como podemos ver aquí en este monigote. Es muy poco frecuente que sea monoarticular, se da en lo que son traumatismos o anormalidades congénitas. Pausiarticular es el más común en la Edad Media y bueno, rara vez va a afectar codos, muñecas y tobillos porque son sitios de menor impacto. ¿Sí? Ok, clínicamente esta es la imagen que vamos a tener en la osteoartrosis. Es decir, los nódulos distales toscos, dolorosos e inmóviles se denominan nódulos de Everdeen. Y los nódulos de Bouchard, que son en las interfalángicas proximales. En la rodilla va a existir una deformidad en varo, que es comparándola siempre con la contralateral, además de disminución en cuanto a la movilidad. Con estas imágenes podemos hablar de un diagnóstico clínico, más al contrario no es lo único que se busca en la evaluación. Al examen físico va a existir dolor a la palpación, tumefacción en las deformidades, el derrame sinovial que es de características no inflamatorias, además de la crepitación particularmente en las rodillas, en los hombros y lógicamente en la cadera. Además de la limitación en cuanto a la movilidad, las angulaciones son menores. En manos es lo más afectado
rara vez produce dolor y disminución de la movilidad. Tenemos lo que son los nódulos de Everden, los distales, los nódulos de Bouchard, los proximales, y en la primera articulación carbo-metacarpiana, que viene a ser esta, se llama la risartrosis. El estudio de Nanes, que es un estudio epidemiológico, de características epidemiológicas en Estados Unidos, ha permitido develar que en los mayores de 60 años, lo más frecuente son los nódulos de Everden, seguido de los nódulos de Bouchard y en último lugar la risartrosis. Radiológicamente, lo típico que vamos a ver es siempre el estrechamiento y la disminución del espacio articular en todas las incidencias que estemos sospechando. Podemos comparar esta donde el espacio articular está levemente disminuido, pero que también tiene fitos, tiene disminución en la contextura del hueso a nivel de la articulación, podemos verlo aquí, pero es mucho más evidente esta misma imagen en la incidencia lateral cuando ya vemos que el espacio articular está completamente disminuido. Hay zonas de esclerosis que viene a ser esta acentuación de la radiopacidad ósea, que se ve como una esclerosis articular. En manos, pues vamos a ver de la misma forma la disminución de los espacios con ciertas zonas con pérdida de la arquitectura ósea. Aquí tenemos, es menos evidente, pero aquí el espacio, si bien podríamos decir que está conservado, tenemos estas erosiones óseas o los fitos óseos que también van a inducir dolor. Aquí es muy evidente la pérdida del espacio con la esclerosis distal y la osteopenia yuxta articular. Y ya cuando vemos en cadera, aquí vemos el acetábulo y la cabeza de fémur, que este espacio básicamente está perdido y está todo esclerosado. Esta es una imagen típica de la osteoartrosis de cadera o la coxartrosis. Esta es gonartrosis de rodilla y coxartrosis de lo que es la cadera. Lógicamente, cuando hacemos movilización en la evaluación clínica de este paciente, despierta dolor por el frote de hueso contra hueso. En la espondiloartrosis, que ocurre esto a nivel de la columna, vamos a ver, en primer lugar, el reforzamiento de los márgenes, la esclerosis de los cuerpos vertebrales y con discretos estrechamientos. Sin embargo, cuando esta misma imagen la transponemos a una visión antero-posterior, ahí vamos a evidenciar por completo lo que es la pérdida del espacio. Comparamos este espacio contra este espacio y contra este espacio, entonces es notorio. Además de ver los fitos que existen, los osteofitos que existen en las protrusiones hacia la cara lateral. Entonces vamos a llegar al manejo. El manejo es amplio, que creo que es el punto central de la clase, puesto que hasta ahora el diagnóstico hemos visto que no requiere criterios de clasificación, no requiere estudios de laboratorio, no requiere mayor intervención, simplemente el analizar la disminución de los movimientos y las imágenes radiológicas. Si un paciente que tiene todas estas características de rigidez, la presencia de nódulos, esclerosis y demás, yo le solicito anticuerpos antinucleares, estos van a ser negativos. Si son positivos, me va a orientar hacia una osteoartritis o una artritis de reumatoide. Ojo. Entonces, el manejo, vamos con la modificación del estilo de vida, es decir, incluir mayor actividad física, rehabilitación, menos carga. Luego viene lo que es el restablecer los grupos musculares que están disminuidos por la inanición. La terapia farmacológica, que es fundamentalmente analgésica o coadyuvante para el reemplazo articular, que es la viscosuplementación. El lavado y debridación de estas zonas mediante artroscopía y en último lugar, cuando todo esto fracasa, la terapia quirúrgica. El manejo no farmacológico incluye la educación y provisión de la información, es decir, qué vamos a esperar que haga el paciente, la reducción del sobrepeso para aliviar
las manifestaciones clínicas en cadera y en rodillas, la terapia física y ocupacional que restablezca los músculos, abolir actividades de soporte o actividades de alto impacto, además del reposo adecuado, y si es que existen anormalidades mecánicas, pues también corregirlas, y lógicamente el uso de prótesis externas de sujeción, como son los bastones, muletas o caminadoras, y en los casos muy avanzados. Aquí ya vamos a ir tocando algunos artículos sobre los distintos grados de evidencia. En primer lugar, la educación y provisión de información del paciente reduce el dolor, los costos de la atención y visitas al médico tratante, además los días de inanición, esto en una revisión desde el 2003. Los programas de automanejo positivamente influencian a la percepción del dolor articular y a nivel funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a esperar la armonización de los síntomas para llegar a cuadros muy avanzados. Entonces tiene un buen nivel de evidencia según el Journal of Rheumatology. Y la suspensión del tabaquismo, siempre el tabaquismo es un enemigo para las articulaciones, para el tejido articular, y es una sustancia proinflamatoria que va a mantener inflamados los cartílagos. En cuanto a la obesidad, esta va a conducir a un incremento del riesgo de osteoartrosis en las rodillas. Se dice que la pérdida de 11 libras, es decir, como 5 kilos en promedio, disminuye el riesgo de osteoartrosis en un 50%, esto desde 1992 del estudio de Framingham. Y da lo mismo que perder 2 puntos en el índice de masa corporal, porque vamos a reducir el riesgo del 50% en las mujeres para padecer osteoartrosis en rodillas. En cuanto al paracetamol, este va a ser más eficaz que el placebo y comparable en eficacia con los antiinflamatorios no esteroides. Tiene un amplio perfil de seguridad que nos permite utilizar dosis hasta de 4 gramos al día. Es un papel central en cuanto al tratamiento de la osteoartrosis. ¿Por qué? Porque el dolor impide movimiento, y al impedir movimiento todos los grupos musculares van a disminuir su actividad. Es el fármaco inicial en el inicio al manejo, y este estudio, que son las preguntas clave al respecto del paracetamol y los AINE en la osteoartrosis, publicado por Curry en el 2002, nos habla acerca de cuándo el paciente tiene que utilizar el paracetamol y cuándo los antiinflamatorios, y se ha visto que los que utilizan paracetamol en primer lugar antes que antiinflamatorios tienen los mismos puntos finales del estudio, con la no mejoría en cuanto a la limitación, pero sí en cuanto a la calidad de vida. Los antiinflamatorios no esteroideos, se tiene que considerar siempre el abuso. Al ser una enfermedad que está persistente en el individuo y que hace que ingiera constantemente medicación, entonces se tiene que evaluar la adherencia del mismo y la capacidad del individuo para no utilizarlo y no sobrepasar las dosis máximas. Si vemos el cuadro de mortalidad en Estados Unidos, tomando en cuenta que la toxicidad por antiinflamatorios no esteroides está tan solo por debajo de las leucemias y del SIDA, entonces vemos que es un problema muy importante el uso de antiinflamatorios. Son por lo general bien tolerados, tienen efectos adversos, y anualmente en Estados Unidos hay hasta 16.500 muertes asociadas con el consumo de AINE, sobre todo los sangrados digestivos. En mayores de 65 años o pacientes que tengan comorbilidades o que utilicen esteroides por otra causa, pacientes con historia de úlcera péptica o sangrado gastrointestinal, pacientes que utilicen anticoagulantes o que tengan Helicobacter pylori, estaría con contraindicación relativa. Siempre valorando otras opciones, otras ofertas que también las existen, que tienen mejores márgenes de seguridad, como ha sido el paracetamol en el estudio que previamente le mencioné. El mecanismo de acción siempre va a ser la inhibición del COX-1 y COX-2, derivado del ácido araquidónico. Este ácido araquidónico va a sacar, va a ser el sustrato para la producción de ésteres en la membrana celular. Es decir, estos antiinflamatorios nos bloquean los derivados del ácido araquidónico.
Si yo utilizo esteroides, teóricamente bloquearía a este nivel la producción tanto de COX-1, COX-2 y de lipooxigenasas. La COX-1 nos produce prostaglandinas y el tromboxano A2, que tiene funciones proinflamatorias y funciones de vasoconstricción. En cuanto a los AINE y ciclooxigenasa 2 específicos, tiene menos efectos a nivel gástrico. Sin embargo, hay dos estudios que han hablado sobre los efectos que tienen estos COX-2 específicos, como ha sido el rofecoxib, un estudio publicado en 2000 que habla del inexplicable incremento en la incidencia de infarto de miocardio en el uso del rofecoxib, y posteriormente que ha sido validado en el estudio de APPROVE con el incremento de infarto de miocardio y eventos cerebrovasculares con el rofecoxib. Por eso ya no se utiliza, de hecho, ya ha salido del mercado. Actualmente las alternativas que se tienen es el celecoxib, pero con amplios márgenes de seguridad todavía. El celecoxib, como lo mencionaba, es el que tiene menos riesgos, que se han hecho 6 estudios de observación hasta el 2005. Sin embargo, con otros AINE como el diclofenaco, indometacina, el meloxicam, es incrementado el riesgo de infarto de miocardio. Esto lo habíamos visto en la clase de lupus, que el uso de antiinflamatorios en primera línea incrementa el riesgo de infarto, que también está validado para otras terapias. Pues el naproxeno y el ibuprofeno son resultados aún poco concluyentes, por lo tanto, estos vendrían a ser los que se pueden utilizar en segunda línea. Paradójicamente no son los que usamos en segunda línea, puesto que los que más utilizamos en el medio va a ser el diclofenaco, el meloxicam y la indometacina, en ese orden. Ahora, la industria farmacológica es importante desde el punto de vista que es una potencia económica. Han existido juicios increíbles, sobre todo porque han ocultado datos, la FDA lo que hace es, tiene un número de atención en el cual si una persona tiene alguna reacción a cualquier medicamento, tiene que notificar. En estos casos han rastreado los de la industria comercial a los pacientes que tenían manifestaciones por AINE y no los han informado en su momento. Es así que han sufrido demandas de hasta 253 millones de dólares. En el caso más hablado que ha sido la demanda contra Vioxx, que han sido los productores del rofecoxib. Actualmente hay 12 litigios frente a la misma industria. La AHA, que es la American Heart Association, habla acerca de lo que es la terapia con antiinflamatorios. Ellos lo que mencionan en todos sus estudios es que el paracetamol, tramadol o analgésicos narcóticos se pueden emplear con amplios rangos de seguridad, siempre y cuando sea por tiempos cortos. Los salicilatos no acetilados, los no COX selectivos, son descartados. Los AINES son preferenciales ante todos, y los selectivos de COX-2, como el celecoxib y demás, estarían en el último lugar. En los no COX selectivos tendremos el meloxicam. La terapia combinada ha resultado una buena eficacia, sobre todo en los pacientes que no responden a una monoterapia. Se ha evaluado sobre todo el efecto de tramadol más acetaminofeno. Sin embargo, estos tienen muchos efectos adversos, sobre todo con el tramadol, en los cuales induce estados nauseosos, ulcerosos pépticos o vértigo, que ha hecho que discontinúe la medicación en muchos pacientes. Esta es una revisión Cochrane, por lo tanto la evidencia actual es que si bien mejora, es más eficaz que la monoterapia, los eventos adversos son mucho más esperados. Vamos con el sulfato de glucosamina, que eso es lo que más se utiliza actualmente. Estos disminuyen los síntomas y disminuyen la pérdida del espacio articular. Aún no se aprueban para la osteoartrosis por la FDA, puesto de que no existen diseños de estudios bien diseñados. ¿Qué es un estudio bien diseñado? Pacientes a los que yo les
voy a dar placebo, estudio placebo, es decir, un grupo de pacientes con sulfato de glucosamina y un grupo de pacientes con placebo, y hacer un estudio a largo plazo en el cual vea cuál de los dos grupos me ha respondido mejor. Sin embargo, eso es muy complicado debido a que el paciente que tiene osteoartrosis por lo general tiene otras enfermedades subyacentes que no se puede hacer un seguimiento a largo plazo. En los dos estudios han habido conflictos de intereses, puesto que ha participado el fabricante y lógicamente los resultados han sido positivos. Los estudios, los ensayos clínicos aleatorizados que tengan conflictos de intereses no son validados. Sin embargo, cuando se han hecho los mismos estudios en 3 de los cuales no estaba el fabricante incluido, no ha encontrado mayor eficacia que el placebo. Entonces, por eso es que todavía los resultados no nos permite decir que el sulfato de glucosamina sea indicación absoluta. En cuanto al espacio articular, a los 3 años de inicio del tratamiento se ha tomado en cuenta pacientes con placebo, 71 pacientes, y glucosamina, 68 pacientes. Con intervalos de confianza relativamente estrechos, no se ha encontrado una P significativa. La P significativa nos quiere decir que el margen de error. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo 100 pacientes y tengo una P de 0.38, eso quiere decir que esto lo voy a aforar a 100, entonces que 3 pacientes de 100 van a ser los que me validen el evento. Voy a encontrar el error. Por eso una P significativa es cuando esta es menor a 0.005 o menor a 0.05. ¿Eso qué quiere decir? Que no exista, que el error sea menos del 5%. Menos del 5%. No ha habido diferencias ni para el espacio articular ni para el mínimo espacio articular en ninguno de los dos. McClendon, sin embargo, ha encontrado otro estudio, ha realizado otro estudio que ya no ha hablado de alteraciones estructurales, sino del beneficio sintomático para la glucosamina con condroitin sulfato. Entonces, con esto lo que dice es que si bien el sulfato de glucosamina no está indicado, cuando se asocia con condroitin sulfato va a encontrar un beneficio sintomático moderado. Después han realizado otro metaanálisis con 15 estudios en la cual el uso continuo de glucosamina y condroitin han mejorado la calidad de vida y cambios en la estructura de la lesión solo con la glucosamina. Este ha sido el único metaanálisis en el cual se ha validado el uso de glucosamina con condroitin a largo plazo. Seguimos con los estudios. Cuando se ha hecho un estudio multicéntrico a doble ciego, aleatorizado, controlado, ¿eso qué quiere decir? Varios hospitales que ni el paciente ni el médico sepan qué tratamiento está recibiendo, aleatorizado, es decir, que es una persona o un software que se encarga de decir este va al grupo placebo, este va al grupo de medicamentos. Se ha utilizado un grupo con sulfato de glucosamina y un grupo con celecoxib. Se ha evaluado en total de 1.583 pacientes con osteoartrosis sintomática por 24 semanas. A las 24 semanas se han realizado cuestionarios de calidad de vida y lo que han demostrado ha sido que los pacientes que utilizan glucosamina y condroitin solos o en combinación no reducen el dolor. Por lo tanto, como que seleccionar al paciente a quien yo le voy a dejar como tratamiento de base o como tratamiento controlador es esencial antes de la indicación del sulfato de glucosamina. La viscosuplementación son inyecciones intraarticulares de hialurán o ácido hialurónico y Alan GF20, que es el sintético, que se va a incrementar la viscosidad del líquido sinovial. Tiene muy pocos efectos secundarios y se utiliza para pacientes que tienen mucha sintomatología a pesar ya de tratamiento a dosis alta. El lavado de debridamiento artroscópico lo que busca es remoción de los detritos o fragmentos
de cartílago, cristales de pirofosfatos sulfitos en el líquido sinovial. Sin embargo, no se han hecho estudios que validen por completo. O sea, los estudios han sido de selección simple y han mostrado disminución del dolor. Anualmente, según la NSHS, se tienen un total de 650,000 procedimientos de este tipo. Cada uno cuesta $5,000. Entonces, imagínense cuántos son los costos de lavado y debridamiento. El problema ha sido que cuando han realizado artroscopía fingida, ¿eso qué quiere decir? A un paciente le hago artroscopía, pero no le voy a hacer nada, se ha visto que no hay una mejoría real con los casos. Entonces, se han hecho estas escalas para evaluar el dolor según la escala del dolor específica de rodilla y antes y después del procedimiento. Estos son los números de pacientes según placebo, lavado y si se fijan, los resultados han sido los mismos. No se ha obtenido una diferencia significativa con placebo, lavado y debridación en ninguno de los procedimientos, ni siquiera al año ni a los 2 años. Entonces no es una terapia recomendada. Y finalmente vamos al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico lo que incluye es el reemplazo articular, la artrodesis, que es la fijación, la osteotomía o la laminectomía en el caso de la columna. Tenemos aquí una articulación coxofemoral muy artrosada que se le ha procedido a recambio articular con una prótesis. Esta va a ser el último paso de tratamiento. El mayor riesgo de esta, sobre todo, es la edad de los pacientes, puesto de que son cirugías mayores, son cirugías que requieren incluso hasta cuidados intensivos por la posibilidad de complicaciones que tienen. Idealmente se tiene que empezar siempre con terapia no farmacológica, acetaminofén, en discusión el inicio de los sulfatos de glucosamina, posteriormente los AINE no específicos, tramadol, la viscosuplementación y la cirugía de reemplazo articular. Como conclusiones, el manejo de los artrosis requiere combinación de medidas no farmacológicas, farmacológicas y de intervenciones quirúrgicas, además de educación de factores de riesgo, terapia física. El acetaminofén es la droga de primera elección. No se deben utilizar AINES selectivos y no selectivos, sobre todo en pacientes con enfermedades cardiovasculares. La pregunta es, ¿qué paciente mayor a 60 años no tiene riesgo cardiovascular? Pues son muy pocos. Tramadol y opioides se recomiendan solo si los AINES están contraindicados o son ineficaces. La glucosamina y el condroitin sulfato tienen efectos sobre los síntomas en algunos subgrupos de pacientes y pueden modificar la estructura articular, pero se necesitan ensayos clínicos bien diseñados para establecer a qué subgrupo se va a beneficiar. El lavado y debridamiento artroscópico no se recomienda y el reemplazo quirúrgico es recomendado en pacientes refractarios al tratamiento convencional. Muy bien, espero que hayan entendido la clase. El correo sigue abierto para cualquier duda que tengan sobre la misma o para revisar los artículos con mayor detenimiento. Muchas gracias.